conversaba durante la semana sobre los hechos que están aconteciendo con otros pastores que venían a conversar algunos conflictos que ellos estaban viviendo y que en definitiva, en realidad venían a acusar a muchas personas y estábamos conversando sobre eso, sobre el propósito de Dios. Y vino una palabra a mí, y sobre todo la grabación, que la denominé proponte no contaminarte. Proponte no contaminarte. Porque ha estado aconteciendo en este tiempo, y lo hemos podido ver, tú lo has visto, cómo la sociedad chilena ha visto la mayoría de sus instituciones republicanas de mucho tiempo, las más importantes, debilitarse al punto de tambalear. Todo empezó a estremecerse, todo lo que estaba sólidamente establecido aquí en el país, en Chile. El poder ejecutivo, el poder legislativo se encuentran tan desacreditados que difícilmente algún analista, algún estudioso, algún político puede encontrar hoy una salida para ellos. Están muy desconcertados. Son muchos los políticos, tanto de gobierno como de oposición, que están cuestionados y que muchas voces que se están empezando a levantar hablan de que solo su renuncia podría hacer volver la paz en nuestra sociedad. Y esto no solo incluye a las instituciones republicanas, como decía, del país, sino que también ha extendido y ha develado lo que ha estado escondido, quizás por cuánto tiempo, como los empresarios han estado actuando de manera de que todos sus intereses se vean respaldados por estas instituciones. En definitiva, corrupción. Corrupción. Pero reflexiona esto de parte de Dios. ¿Qué diferencia? ¿Qué sucedía hace un año atrás? Cuando este gobierno comenzaba y empezaba este signo de un gobierno socialista sobre Chile, en el cual la amenaza era aplanadora. Ese era el término que usaron. Vamos a pasar la aplanadora. Vamos a pasar la aplanadora sobre las instituciones. Vamos a pasar la aplanadora sobre lo que piensa la iglesia. Vamos a pasar la aplanadora sobre Cristo, declaraban los más orgullosos. Y vendrá el aborto, y vendrá el matrimonio gay, y vendrá una serie de cosas que vendrían. Y vendrá el tiempo en que el pastor que se oponga pasará preso. Y eso está en su proyecto de ley. O sea, perdón, en su proyecto de gobierno. No estoy diciendo ninguna cosa que no esté ahí escrito, está redactado. Usted lo busca, proyecto de gobierno, nueva mayoría, y ahí está. Pena de cárcel para el que sea discriminador con respecto a todos sus proyectos de ley. Increíble, ni siquiera aceptan la tan comentada y doctrinaria objeción de conciencia por los profesionales que se nieguen, por ejemplo, a esto sobre el aborto que quieren legislar. Y esa era la actitud hace un año atrás, triunfante, arrasando. Y muchas veces estuvimos predicando y compartimos este tema y dijimos, ¿qué irá a pasar? Y empezamos a decir, y tiene que levantarse el pueblo de Dios, tiene que salir a la calle el pueblo de Dios, tenemos que levantar un pastor presidente.
para que esto cambie, como si estuviera en nuestras fuerzas, como si se pudiera conforme a nuestra propia sola declaración, olvidándonos quién es Dios y quién es nuestro Señor y qué es lo que ha hecho a través de la historia. Él siempre se ha encargado de corregir cuando el hombre se levanta soberbio y orgulloso. Siempre su mano trae el orden y nos recuerda a nosotros quién es Dios. Siempre. Hay muchos testimonios en la Biblia. Yo creo que cada hombre y mujer que ha sabido esta verdad revelada de lo tremendo y poderoso que es Dios, sabe descansar y confiar en su palabra. Amén. Sabe descansar y darse cuenta que Dios puede hacer esto y muchas cosas más. Cuando en la palabra se habla de la caída de Jerusalén, cuando el pueblo se volvió orgulloso, cuando los hijos de Dios empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ¿qué es lo que sucedió? Se levantó el instrumento que usó Dios para corregir a su pueblo, el rey de Babilonia, que avanzó sobre Israel, sobre Judá y arrasó con todo. En Segunda de Reyes capítulo 25 habla de eso. Pero quiero solamente referirme a 3 versículos que están entre el 26 y el 27. Que habla sobre el rey Joaquín. Un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Era el rey de Judá. Lo pueden observar ahí. Un rey que no temió a Dios. No lo respetó. Y cuando los ejércitos del rey de Babilonia vinieron sobre Judá, arrasaron, mataron a todo el que se le oponía. Destruyeron los ejércitos de Judá. Es más, la palabra dice que mataron a jóvenes y doncellas. O sea, mataron a los niños, mataron a los jovencitos. Y también mataron a todos los discapacitados y ancianos. Porque cuando se iban a llevar al pueblo cautivo hasta Babilonia, les estorbaba llevar personas enfermas. Lo mataron. Ahí quedó. Sencillamente, esa es la realidad que Joaquín llevó al pueblo a causa de hacer lo malo. Solamente se llevaron cautivos a los hijos de los príncipes, lo más granado del pueblo. Eso se fue cautivo junto con él. Y estos versículos dicen del 27 al 30, aconteció a los 37 años de cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia. Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey, de continuo, todos los días de su vida. Mira la consecuencia. Joaquín, 37 años en cárcel. Le fue perdonada la vida. Él comenzó a reinar muy joven. Y joven también
fue llevado al cautiverio. La palabra dice que 37 años después salió en libertad. Una libertad entre comillas. Porque su cautiverio continuó. Un cautiverio en cuna de oro, puede decirse, viviendo en palacio, pero cautivo al fin. Él no podía hacer lo que él quería ni volver a la tierra a donde Dios lo había llevado a ser rey. Y dime, ¿cuántos de nosotros que hemos sido sacados de cárcel aún permanecemos cautivos? ¿Aún seguimos cautivos de alguna circunstancia en nuestras vidas? ¿Aún seguimos cautivos de nuestros propios deseos y anhelos y pasiones? ¿Aún seguimos cautivos y no entendemos la tremenda libertad que Dios quería de poner en nuestras manos y que de hecho la puso? Y tenemos que considerar ello. Porque si nosotros pensamos en lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día, ¿cuántos de esos empresarios que hoy en día están en una cárcel no han sido cautivos por años de su propia corrupción? ¿Cuántos de esos parlamentarios que hoy en día tiemblan, se dice que son aproximadamente 97, los que podrían ver involucrada su libertad si esto se sigue investigando? La mitad del Congreso, pleno, la mitad. O sea, estos que levantaban su voz diciendo y señalando con el dedo, porque hay de esa gente que hoy día no están en el Parlamento, pero son políticos y están en autoridad dentro de sus propios partidos o en otros lugares, que levantaban con su dedo con autoridad y soberbia en contra de los pensamientos cristianos, por ejemplo. ¿Cuántos hoy en día ni aparecen en televisión, están escondidos, atemorizados, porque ha quedado en evidencia su cautiverio? Al igual que este rey Joaquín, que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, que no tuvo un respeto reverente por la palabra de Dios, desechó a Dios. Y mira la consecuencia, 37 años presos. Y cuando sale en libertad, solo por benevolencia, o sea, quiere decir por la buena voluntad de un nuevo rey, fue sacado de la cárcel, se le cambió la ropa y recibió la porción del rey. Toma, ahí tienes comida todos los días, come conmigo. Pero tú no decides ni reinas. Cambió su condición. Dios lo hizo rey y él se hizo esclavo. Y hoy en día, ¿cuántos de nosotros, a los cuales el Señor nos ha llamado a tener libertad, escogemos la esclavitud? Teniendo la sangre de Cristo que nos libera, la sangre de Cristo que redimió toda nuestra corrupción y pecado, y escogemos la cárcel, escogemos la cautividad, porque no propusimos en nuestro corazón seguir avanzando en el conocimiento del Padre para que la verdad revelada nos haga verdaderamente libres de todo mal. Incluso hace un año atrás, atemorizados por lo que venía, y más de algunos dijimos, bueno, si tenemos que irnos presos, nos iremos presos, como pensando o aceptando que Dios no iba a hacer algo. Lo impensado, nadie pensó que esto podría suceder. Nadie lo tenía en sus análisis. Son estos de repente de Dios que se manifiestan para decirle y estremecer a la iglesia diciendo, ¿dónde está tu fe? ¿No acaso soy yo Dios? ¿No acaso soy yo tu Dios? Que he prometido sostenerte, que he prometido sustentarte, que he declarado que estaré todos los días de mi vida contigo.
Y nosotros entramos en depresiones y angustias y nos complicamos porque algo malo está aconteciendo en nuestras vidas. ¿Y tú crees que Dios se alegra con eso? Dios se estremece, conoce nuestra debilidad de la carne. Pero Él está más interesado en que nuestro espíritu esté consciente de que Dios Todopoderoso conmigo está y me sustentará, no me desamparará. Y eso tiene que mantenerse ahí, firme, a pesar de que todo lo evidente diga lo contrario, a pesar que me amenacen con aplanadoras. Dios está conmigo y Dios me sustentará. Dios renovará mi fuerza. Dios me levantará de donde estoy. Dios me sacará de esta condición y me llevará a la condición que Él prometió, hijo de Dios. Y Dios no somete a indignidad a ninguno de sus hijos. No hizo indigno a Jesús, no te hace indigno a ti. Bajo ningún punto de vista. Porque Él es fiel y su palabra lo declara y te lo revela todos los días. El problema es que no estamos metidos permanentemente en la palabra. Cuando Dios te habla en tu ayuno, en tu oración, cuando Dios te empieza a decir, esto haré, mira lo que está sucediendo, ve más allá de lo evidente. Todo esto lo tengo preparado. Todo esto está bajo mi control y señorío. Es el que ha sido capaz de destruir la estrategia de Satanás. Satanás se reía cuando Cristo bajó muerto de la cruz. Satanás se reía cuando veía, lo dice esa película que se hizo de la pasión, el gozo de Satanás viendo a Jesús llevado cautivo a las tinieblas, a las profundidades. Y no entendía lo que iba a suceder. Y cuando Cristo se levanta al tercer día, recién se da cuenta qué pasó. Y se ve cautivo Satanás, tan cautivo como hoy día está, esperando el cúmplase de la sentencia. Solamente porque Dios así lo tenía dispuesto. Y Jesucristo fue ese instrumento útil al propósito de Dios para traernos libertad, para romper el último que tenía algún poder o autoridad para tenernos cautivos. La única diferencia se está dando definitivamente en que tú no puedes estar confiando en la benevolencia, en la buena voluntad de un rey. Sea ese rey tu jefe, sea ese rey el empresario que dirige la empresa donde tú estás, sea ese rey el presidente de la República, o la presidenta en este caso, no puede estar tu confianza puesta en la benevolencia, en la buena voluntad que Él tenga de ti. Tu confianza tiene que estar en ese propósito que te tienes que hacer de no contaminarte y mantenerte fiel a Dios. A pesar de lo que esté sucediendo, que se vea muy adverso, mantente ahí en la brecha, diciendo, Señor, yo sé que todo esto es imposible, yo sé que las aplanadoras están rodeándome, yo sé que en cualquier momento pudiera ser destruido, pero mi confianza, Señor, está en ti. Por eso cantábamos, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es tu misericordia. Y cuando nosotros declaramos eso, bueno, hazlo vida en tu espíritu, en tu corazón. Ponlo en acción para que esto se materialice de verdad. De verdad. Mira, da pena ver hijos de Dios confiando en el mundo. Da pena ver hijos de Dios que dicen, me merezco otra oportunidad. Me merezco mi paseo por el mundo. Me merezco yo y yo. Y cada vez verlos más deteriorados, cada vez verlos más humillados, cada vez verlos más destruidos, hasta el punto de quedar tendidos para que pase la aplanadora sobre ellos. Pero distintas cosas son los testimonios bíblicos de lo que
decidieron no contaminarse. De los que optaron por decir, no, aunque mi condición parece abrasadora, yo confío en Dios. Y Dios me sustentará, y Dios transformará, Dios cambiará mi vida, Dios me traerá mi compañero, mi compañera, Dios transformará mi realidad laboral, Dios transformará mis circunstancias. Y eso es bíblico, está. Hay ejemplos y testimonios tremendos. ¿Cuántas veces no hemos hablado de Daniel? ¿Cuántas veces no has escuchado a esto, la palabra refería a estos jovencitos, incluido Daniel, que propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, con la contaminación del rey? No transaron con el entorno en el cual estaban. Daniel 1, en el primer capítulo de Daniel, quiero tocar solo esos 2 versículos que hablan sobre esta determinación, que son los versículos 3 y 4 de Daniel, que dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiere tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Hay que ponerse en el contexto de esta palabra. Les vuelvo a hablar del rey Joaquín, el rey de Judá, derrotado, destruido por los ejércitos del rey de Babilonia. En especial, como les decía, los jóvenes y las doncellas que habían sido muertos por sus soldados, y del cual ni siquiera los enfermos fueron perdonados. Aquí Daniel y sus amigos eran parte de esa élite que los ejércitos buscaron, lo mejor de lo mejor, los más bellos, los que no tuvieran ningún defecto, los que fueran de buen parecer, de buen trato, y si esos jóvenes estaban así, esos fueran llevados a la presencia del rey, porque solamente ellos eran dignos de estar delante de la presencia de este rey. Los demás, muerte. Los enfermos, muerte. Solo lo mejor de lo mejor se reservó el rey de Babilonia para que el jefe de los eunucos los instruyese. O sea, un castrado los tenía que preparar. Un hombre que le fue cancelada la vida, un hombre que no tenía ninguna proyección para poder desarrollarse, un hombre que estaba inhabilitado en la condición que Dios le dio de varón. Él los tenía que preparar, él tenía que transferir su espíritu y su ciencia sobre estos jóvenes para transferirles a todos ellos el mismo espíritu. ¿Y cuál fue la condición? La palabra señala que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón resistir esa enseñanza. No se resistieron a ser enseñados en las ciencias caldeas. No era eso lo que se están resistiendo. La palabra dice que propusieron en su corazón no contaminarse, no cerraron su entendimiento. Aprendieron la lengua de los caldeos para desarrollarse con ello. Aprendieron la ciencia, la más desarrollada de lo que se conocía en esa época, incluso hoy en día, lo aprendieron. Porque ellos no cerraron su entendimiento. Ellos propusieron en su corazón que su espíritu no se contaminaría. Y no se rindieron delante
del rey. Y por eso señala que la porción que le estaba dada de la comida del rey, que era consagrada y bendecida y exaltada por el rey, no la recibían. Y que tampoco recibían del vino consagrado por el rey, tampoco. Y por eso Daniel y sus amigos dicen, no, danos legumbres. O sea, no es que comieran porotos, comían hortalizas, verduras. Y agua. Porque propusieron en su corazón no hacerlo. Y gracias a la benevolencia del jefe de los eunucos que decía, no, porque si ustedes se ven desfallecientes, el rey, el que me castró, el que tiene control sobre mí, me matará. Y los jóvenes y Daniel le dijeron, no, pero pruébanos por 10 días, a ver si nos vemos más pálidos, a ver si nos vemos desfallecientes. Y no aconteció. Al contrario, se veían mejor que los otros, porque no tenían la carga espiritual que esa consagración significa. Si no era solo el hecho de recibir una comida, era rendirse al espíritu que los quería dominar. Y muchos se rindieron. Estos jóvenes, Daniel y 3 más, no. Propusieron en su corazón no contaminarse. ¿Y por qué? Porque tomaron una decisión de que a pesar de encontrarse en una condición de aplanadora, ellos seguirían confiando en Dios. A pesar de que todo el entorno les pudiera decir, son tontos, ya fueron derrotados, están vencidos. No hay ninguna posibilidad en sus vidas. Su Dios ya los abandonó. Hemos vencido. La mayoría, salvo 4, dijeron sí. De todos los que fueron cautivos, solamente 4 propusieron en su corazón que a pesar de esa condición no se contaminarían. El resto se rindió todo. Y recibió de ese espíritu castrante y caldeo. Hoy en día, tú tienes que meditar cuál es tu condición, qué es lo que ha estado pasando en tu vida. Y si realmente te rendiste. Si la iglesia se rinde ante la aplanadora, obviamente será aplanada. Si la iglesia se levanta con autoridad y dice en su corazón, no, a pesar de que todo me diga lo contrario, yo creo lo que me dijo mi Señor. Yo creo las promesas que Dios dio a mi vida. Aunque todo el mundo piense que soy un loco, fanático, aunque todo el mundo piense que soy lo más tonto que pudiera haber, yo confío en lo que me dijo mi Padre cuando estaba en el vientre de mi madre y que me habló de cuál iba a ser mi propósito. Yo confío en eso. Puede que hoy día no lo vea materializado de ninguna manera, pero yo lo confío. Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Dios hará. Cuando Dios puso un decreto sobre mi vida, yo sé que Él lo activa en su tiempo y en su momento. Aunque todo lo contrario me diga mi entorno. Pero solos nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y para siempre. Y si para siempre el Señor me dijo, yo te sustentaré, yo te sacaré adelante, no puedo dejar de no confiar en su palabra. Aunque el mundo me tire aplanadoras y me empiece a hostigar, y me empieza a decir, no, tú vas a ser derrotado, tú vas a ser derrotada, tú esto no te va a ir mal, no te creas. ¿Y dónde está tu Dios? Solamente 4 de algunos cientos
de todos los que se fueron cautivos, propusieron en su corazón no contaminarse. Y Dios los usó en gran manera para hacer reflexionar al rey de Babilonia lo que había hecho. Y todos esos reyes y en su sucesión, porque no eran eternos, solo nuestro Dios es eterno, fueron cambiando en los tiempos. Y cada uno trató de amedrentar a estos jóvenes. Y cada uno de ellos se tragó sus palabras. Cada uno de ellos terminó reconociendo cuán grande es Dios, como lo cantábamos recién. Y que el único Dios vivo y para siempre es Jehová de los ejércitos. Fueron capaces con proponer en su corazón no contaminarse, de transformar el corazón de un rey poderoso. Pero poderoso, no todopoderoso, como es nuestro Rey y Señor. Entonces, Dios nos está exhortando hoy en día y a decirnos, no te dije qué pasó el año pasado cuando temblaba la iglesia por lo que venía. No te dije que confiaras en mí. ¿Qué has hecho este año? ¿Has confiado en mí? ¿Has propuesto en tu corazón no contaminarte o has cedido al enemigo? Y has ido cediendo al punto de estar hoy en día tan o cuán contaminado como el resto, minimizando el poder de Dios. Solo algunos proponen en su corazón no contaminarse. Solo algunos proponen en su corazón mantenerse firmes. Estos jóvenes, cuando fueron llevados delante del rey y fueron examinados por el rey de Babilonia, no les encontró defecto ninguno. Dice el versículo 19 de este mismo capítulo: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Los únicos que propusieron no contaminarse en su corazón en algún momento fueron puestos delante del rey, y el rey no pudo encontrar un defecto en ellos. ¿Sabes? Dios quiere hacer lo mismo hoy en día contigo. Dios quiere probar realmente si tú puedes resistir el estilo babilónico. Realmente te lleva y está llevándonos a circunstancias de prueba, a circunstancias en lo laboral, en lo familiar, en lo nacional, a probar tu corazón. En lo sentimental, ¿por qué no? A probar tu corazón, para ver si realmente lo que cantábamos recién, cuán grande es Dios, es una verdad en tu corazón o solamente una declaración. Los políticos han declarado un montón de cosas en el último tiempo y están todos tiritando hoy en día. Porque en algún momento de aquí a los próximos días podrían pasar muchos de ellos presos. Y así un día o 5 días privados de libertad, el daño para sus vidas es irreparable. Porque se experimentaban todopoderosos y con un solo día de pasar presos ya no son ni serán los mismos. Al igual que esos dueños de banco que llevan 2 semanas privados de libertad. Todo ese orgullo humano, todo ese poderío humano no sirvió. En algún momento todo cae. Solo la presencia de Dios es eterna. Solo eso nos sostiene. Por lo tanto, en estos días, en que un gobierno que se declara de izquierda y ateo empieza a levantar voces que no vamos a hacer lo que queramos porque tenemos el mandato del pueblo para hacer lo que queramos, y soberbiamente lo habían dicho. Hoy en día
No pueden hacer nada. Nada. Se los digo personalmente, comparto con autoridades, no toman ninguna decisión hoy en día, ninguna. Ahí están. Y uno les pregunta, ¿qué hacemos? Y te quedan mirando. ¿Y dónde está esa tremenda autoridad y señorío? ¿Dónde está esa aplanadora que declararon soberbiamente delante de Dios? Se quedó sin petróleo. No tiene fuerza, porque Dios escuchó, esperó y actuó. Y todos los planes del hombre, si no están alineados al corazón de Dios, son desbaratados. Y todo lo que está aconteciendo en el corazón del pueblo de Dios hoy en día no puede ser solo mirar. Hay que ver qué declaró tu corazón. Si como los que nombraba, propusiste en tu corazón no contaminarte, o propusiste en tu corazón adaptarte al ambiente que estamos viviendo, a objeto de poder sobrevivir con cierta dignidad. Daniel no claudicó. Propuso en su corazón, no me contamino, a pesar que me podrían colgar. Y no fue solo una vez, sino que varias veces, como dice la palabra, tuvo que declarar en su corazón, no me voy a contaminar. Fue expuesto a los leones, fue expuesto al horno de fuego. Y seguía y mantenía su determinación. Ya era de más edad, ya no era un joven. Y aún así era expuesto a esta nueva prueba. Y él, no me voy a arrodillar ante la estatua del rey. Y mantendré mi condición porque he declarado servir a Dios. A nadie más. Así se ha llevado al foso de los leones. Así se ha llevado al horno de fuego. Palabras que ustedes conocen que aconteció. Impresiona cuando fueron llevados al horno de fuego. Que los soldados fornidos y robustos que fueron escogidos por sus capitanes, porque eran los que pudieron tomar a estos hombres y levantarlos en sus brazos, vean que eran hombres altos y fuertes, para echarlos en el horno, fueron quemados por el calor, porque ese horno había sido calentado demasiadas veces más de lo que debió haber sido. Y en esa condición ellos fueron muertos quemados, mas no los que confiaban en Dios. Y por eso decía el rey, ¿cuántos hombres se echaron al horno? Tantos. ¿Y cómo yo veo uno más? Y tú puedes estar hoy día en una condición horrorosa, pero no estás solo. Porque la palabra dice, Jesucristo lo prometió, y yo estaré contigo todos los días. Todos los días estaré contigo. Así que cuando estamos en una condición difícil, en que nos sentimos solos, incomprendidos, abandonados, avasallados, aplanados, no estás sola, no estás solo. Amén. Sí, Señor. Jesucristo está contigo. Amén. Y eso lo está viendo Satanás. Cuando dice, ya tengo que dar el golpe de gracia, como el rey babilónico, dice, no puedo. No estás sola, no estás solo. Está el Hijo de Dios ahí, esperando. Esperando. La palabra, cuando tú lees, dice que nosotros no estamos para derrotar a Satanás. Dice la palabra que el enemigo y Satanás, cuando te venga a acosar,
huirá de ti. No que tú te vayas a levantar con toda la autoridad a destruir a Satanás, porque esos soberbios son también muy probados. Si no, vayan viendo la experiencia de la iglesia, todos los que se han propuesto, mata a Satanás, ¿cómo han terminado? La palabra es clara y precisa. Jesucristo dice, con la oración, con el ayuno y con estar concentrado, el enemigo, Satanás, huirá de ti. Huirá. Nada más. Amén. El único con autoridad de derrota, como lo hizo, es Jesucristo. Así que cuidadito con estos que se levantan como... que dicen, no, yo voy, porque yo he visto experiencias horrorosas al respecto de los que han, de una actitud soberbia, declarado que ellos andan derrotando a Satanás por todos lados, y hoy en día están en el mundo, perdidos por soberbios. En esa condición tenemos que tener claro entendimiento de lo que dice la palabra. Y hoy en día nosotros sabemos que tener claramente que si nosotros, como en Daniel 3:6, estamos expuestos a una condición de horno, de fuego abrasador, de destrucción, el proponernos en nuestro corazón no contaminarnos va a marcar la diferencia. A pesar de las amenazas del mundo. Y cualquiera que no se postre delante de mí, cada vez que suene la flauta, el tímbano, el timbal, y adore mi estatua, será llevado al fuego abrasador. ¿Y qué respondió Daniel? No. Porque solo a mi Dios adoraré. Y cualquiera que no se adapte a este régimen y a esta circunstancia no va a tener trabajo. Y cualquiera que no se adapte a este régimen y a esta circunstancia no va a pasar la prueba. Así te habla Satanás. Y tú tienes dos opciones. Te allanas como la mayoría de esos jóvenes que fueron llevados a Babilonia y que terminaron castrados. O propones en tu corazón no contaminarte y ver cómo Dios obra de lo imposible y transforma toda circunstancia. Dios está obrando de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque así como el rey babilónico buscaba hacer desaparecer la fe de los hombres, y lo logró en la mayoría, no pudo hacer desaparecer la fe de Daniel y de sus amigos. Hoy Dios está expectante para ver cuántos de nosotros hoy en día permanecemos en la fe, sabiendo que lo imposible puede suceder porque mi Dios vive. Y que lo que no se ve permitido o posible para todos, lo imposible para mí sí, porque confío en mi Dios. Amén. Lo imposible era que Daniel y sus muchachos soportaran el fuego. Lo imposible era que Dios cerrara la boca de fieras hambrientas delante de ellos. Y Dios sí lo hizo. Lo imposible era que la buena voluntad del rey estuviera sobre ellos. Y así fue. Porque propusieron en su corazón no contaminarse y mantenerse fieles a la palabra. Hoy en día Dios está exhortándote a ti y a mí a que tomemos una decisión. ¿Me mantengo fiel a la palabra o no? Si me mantengo fiel a la palabra, Dios hará lo imposible a pesar de que yo no vea ninguna salida. Si yo me allano al mundo, bueno, recibo recompensa del mundo. Y sufriré, y lloraré, y me estaré complicado, y me pasará la planadora, y estará sucediendo un montón de cosas conmigo. Pero no tendré ninguna autoridad para quejarme, porque yo lo decidí, yo lo acepté.
Esa es la condición que hoy día tiene que buscar la iglesia. La iglesia tiene que buscar eso hoy en día y declararlo con autoridad. Yo preguntaba a esos siervos con los que estaba conversando, ¿quién tiene acceso a la presidenta? ¿Quién tiene acceso al capellán de la moneda? Para que entienda esta verdad y que pueda tener misericordia de la autoridad de la presidenta para venir y plantearle la palabra de salvación, para que pueda recapacitar y ser ganada para Cristo y todos los que están en su entorno, porque el tiempo es propicio. La mies está madura. Es ir a cosechar y no esperar a que vuelva a levantarse la soberbia del hombre o de la mujer. Es una condición hoy en día que cada hijo o hija de Dios tiene que saber que el tiempo está propicio para poder cosechar. Y eso quiere decir que la mies está madura, que es tiempo de cosechar, que llegó el tiempo de alcanzar esas vidas, porque ya el poder del hombre ha quedado de manifiesto, no solo en Chile, toda la realidad latinoamericana y mundial está así. Todo el que se levantó como un rey babilónico hoy está cayendo. Todo el que se levantó en su soberbia, Dios hoy en día lo está botando. Y tienes que tener el entendimiento para ver eso. Ni Jesucristo aceptó contaminarse. Ve la actitud cuando es llevado ante el sumo sacerdote. Él recogió el testimonio de los que estuvieron antes que él. Mira, si en el capítulo 18 de Juan, cuando es llevado frente a Anás, ahí está, 18 en el 19 al 21, y dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reunían o reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que me han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¡Wow! No se amedrentó frente a esa autoridad aplanadora del sumo sacerdote. Y si no lo hizo con el sumo sacerdote, menos con Poncio Pilato, menos. En el capítulo 19, versículo 11. Y respondió Jesús a Pilato, el representante del poder romano, del emperador: ninguna autoridad tendrías contra mí, si no se te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y mantuvo ahí su actitud. Por lo tanto, la aplanadora de hace un año atrás, ¿quién crees tú que le dio autoridad a esta gente para pasar la aplanadora? ¿Al tenor de lo que dice la palabra? Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo se ha contaminado. Porque los hijos y las hijas de Dios han hecho lo malo delante de Dios. Hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y Dios nos quiere hacer recapacitar. Y Dios quiere que entendamos lo que Él quiere para con nosotros y para con nuestra vida. Y le da autoridad al mundo para que nos ponga en acoso. Pero no va a permitir que caigamos. No lo va a permitir. Pero sí nos pone en situaciones complicadísimas para que recapacitemos, para que nos acordemos
así como lo hizo Daniel. No, un momento, a pesar de que la cosa está muy complicada, no me contaminaré. No, un momento, a pesar de que la cosa está complicada, yo en mi casa serviré a Dios. Eso es lo que está esperando Dios. Y con esa declaración, Dios inmediatamente empieza a intervenir. Se pone en movimiento sus de repentes. Y empieza a destruir todo eso que te había acosado, todo eso que te había atacado, todo eso que te tenía cautivo. Y te otorga lo que hemos declarado: libertad, libertad, libertad. Tú tienes que reaccionar con entendimiento de lo que está pasando en estos tiempos. Y en estos tiempos, Dios está hablando. Dios está mostrando su señorío. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero Dios te está desestabilizando todo lo soberbio, sin ningún problema, aquí y en todos lados. ¿Y por qué no he escuchado esto de otros? ¿Por qué no hay una revelación en otros de esto? Para entender lo que debe hacer la iglesia. ¿No será que nos hemos dejado llevar y que estamos claudicando y que nos hemos dejado de cierta manera contaminar en el espíritu? Por lo tanto, iglesia tiene que reaccionar. Agua Viva tiene que reaccionar. Tu hermano, tu hermana, tienes que reaccionar. ¿Qué es lo que te está acosando? ¿Y por qué está viniendo a tu vida? ¿Y cuál es la declaración que hay en tu corazón? Y conforme a la reacción de tu corazón, así Dios hará. Por eso, proponte en tu corazón no contaminarte. Proponte en tu corazón no ceder. Espera que Dios haga lo imposible. Porque Dios te va a sustentar, porque Él lo prometió. Y lo que Él prometió, Él hará. Lo ha hecho ayer, lo hace hoy y lo hará mañana, con todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén.